¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a Pasajero Atemporal. Soy Óscar González Ozoxe y bueno, pues en esta ocasión tenemos un especial dedicado a los formatos, la transformación, la evolución, sobre todo, bueno, en los formatos musicales, aunque bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a dar por ahí un poquito el viraje al video como ejemplo, pero en realidad nos vamos a enfocar a lo musical y en esta ocasión me acompaña Fabián García Huerta, nuestro queridísimo amigo, el Chiquis. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, aquí disfrutando las fiestas y las vacaciones. Eso es todo. ¿Por qué invitamos al buen Fabián? Porque además de ser maestro, historiador, entre otros menesteres que tienen que ver con historia del arte y bueno, sabe varios idiomas, aunque usted no lo crea, para que Ujú. luego se lo encuentran en la fiesta, es una eminencia nuestro buen amigo Fabián, pero también es un adepto, fan, melómano, que le encanta la música, que por cierto ahí atrás está algo de un Mm. pedacito por ahí de la colección de viniles, también le gusta ahí echar sesión de viniles y pues justamente pues haciendo esta especie de conexión con estos temas, porque por ahí tuvimos una pequeña charla en el especial del reggae, empezamos a platicar un poquito del tema y justamente también mandamos saludos a la familia de nuestro buen amigo, que bueno, pues él hace poquito, hace un mes y cachito, nos acaba de dejar, pues vaya, ya se fue, vaya, de este mundo, pero le damos nuestras condolencias a la familia, hicimos por ahí una ofrenda sonora para estos amigos, Peri y Raz Mexica, pero bueno, sobre todo en esa ocasión platicábamos todavía, estaba con nosotros con vida Raz Mexica y empezamos a platicar un poquito, ¿no? De esa onda en ese especial, en ese podcast, que por cierto ahí está en la red también, donde platicamos un poquito sobre los cambios, sobre la evolución de los formatos, inclusive de la digitalización, de los sencillos, bueno, algunas cositas ahí. Entonces, vamos a ir charlando. Este podcast va a estar en dos partes. Vamos a echarnos una primera parte, un ratito aquí de charla sabrosona y vamos a tener un cierre con una segunda parte en estos podcasts especiales de fin de año aquí en IMACast. Entonces, ¿con qué te gustaría comenzar, Fabián? Algo que nos quieras empezar a comentar, sobre todo, pues en los formatos, pues el vinil, digamos, es la primera etapa, entre comillas, ¿no? Porque también Mm. hubo otros previos, ¿no? Sí, de hecho, viendo un poco, pues ya ves, tú empieza con esto de Bell y bueno, Edison, con esta cuestión del sonido y de cómo registrar el sonido y cómo precisamente, finalmente, cuando se logra captar el sonido y reproducir el sonido, pues es toda una revolución que precisamente nos permite, pues ya no estar como hasta ese momento se estaba, ¿no? De que tenías que necesariamente o aprender un instrumento o estar en el momento donde había alguien que lo sabía ejecutar y te tocaba, ¿no? Que lo estuviera ejecutando para poder escuchar la música, sino que ya precisamente se le da esta idea, sobre todo con esta evolución y con todos estos experimentos, de llegar precisamente al gramofón y a partir de ahí, pues poder sobre todo meterse a la industria musical, ¿no? Ya que estamos grabando cosas, pues sobre la música, ¿no? A todo el mundo le gusta la música y entonces empieza a despegar, que sí, como decías, pues los primeros discos pues eran hechos de otro tipo de materiales, ¿no? Que pasta y bueno, había de varias cosas, hasta que precisamente, bueno, el vinil viene a ser una superficie y un plástico que te permite, bueno, un poco más de durabilidad y sobre todo aumentar las pistas de grabación, que bueno, creo que uno de los vicios que se ha quedado en la música pues es el formato que nos heredaron ellos por la limitación que tenían en esos momentos, pero que eso es lo que hace la revolución precisamente de que toda la gente ya pueda desde su casa estar escuchando música
que le gusta, ¿no? Porque por otro lado, bueno, tenías el radio, pero pues el radio estaba limitado a las canciones que estaban programadas y a los discos que les mandaban las disqueras. Pero ya si querías escuchar otras cosas o que casi no ponían, pues te comprabas tu disco y ya lo podías escuchar cuantas veces quisieras. Y también como cómo fue evolucionando también los aparatos, ¿no? Esta onda de las sinfonolas, o esos como especie de cuernos, o luego ya hay unos como muy adornados, ¿no? Que parece como una especie de flor gigante. Mm. Ya hay como varios formatos, sobre todo para sacar el sonido y para escuchar también las grabaciones, ¿no? Porque ahí lo cañón, yo creo era el asunto de la grabación, porque no era así como que, bueno, vente con tu guitarrita a la onda folk, ¿no? Cántale, mijo, y échale guitarrita y bye. No, o sea, era un pedo orquestal acá Sí. masivo, ¿no? Para grabar, o sea, no había como, o sea, no se entendía de otra manera como simplificada, ¿no? Yo creo que eso ya más bien ya fue en el siglo pasado que realmente ya dijeron, ok, puede haber dotaciones más pequeñas, ya que la música moderna cambia, ¿no? Sí, sobre todo por lo que empiezan a grabar, yo creo, ¿no? A partir de que Berliner empieza con esta cuestión del gramofón y que empiezan a surgir las casas de música, pues obviamente se van por lo que era más popular en la época, ¿no? Y muchas eran de orquesta, entonces estamos Claro. hablando de que eso era muy, eh, pues sí, o sea, requería una cuestión, una producción bastante importante para poder grabar eso y pues todo era de una sola toma, ¿no? O sea, no te podías Sí, equivocar, que es algo que todavía va a seguir en la música de estudio durante mucho tiempo, de que todos al mismo tiempo y y vámonos nadie se puede recios. equivocar. Sí, que luego, como dices, luego posteriormente fue evolucionando, se fueron dando cosas mucho más simples hasta el momento donde pues gente podía llegar y grabar su propio disco, ¿no? Que por eso Así también es, el blues se empieza a poner mucho de moda, el rock and roll, ¿no? Que tú llegabas, podías grabar tu propio disco así de una manera más simple, sin un estudio tan complejo y distribuirlo que a ver quién pues le gustaba para que ya te pusiera una, como tu demo, ¿no? Pero ya que te pusiera una producción más en forma. así es. Sí, y hay algunos, por ahí, ahorita busco en Netflix para recomendarles, hay incluso películas, hay series en donde, por ejemplo, hablan de toda esta música que se grabó, sobre todo en la cuestión, este, hablando de ya a lo mejor en una situación un poco más política o social, por ejemplo, la música de los negros era un poco ¿Mm? complicada entender o tener unos patrocinadores adecuados, que normalmente eran blancos, obviamente, los que hacían o los que tenían el monopolio o las casas, pero sí hubo destellos de artistas negros donde inclusive pues los mismos productores blancos los defendían para poder grabar, para poder hacer. Hay por ahí una película de este Chadwick, que es el de Black Panther, no me acuerdo el nombre, ahorita lo busco, de una mujer del jazz Mm. que grababa, y hay una película bastante interesante en Netflix de esto, donde pues todo el asunto político y social que sucedía, pero también era inevitable porque pues también cambió la música moderna a partir de la negritud, ¿no? Lo platicábamos justamente en el Día del Reggae, esta situación de mezcolanza y de los ritmos africanos incluidos a todo ¿cómo se llama? A toda la música moderna, vaya, ¿no? ¿Cómo Sí, es que hay influyó? algo, y es que creo que hay algo que luego se nos olvida, ¿no? O sea, nosotros entendemos luego o tenemos el vicio de identificar el racismo nada más con la Alemania nazi, se nos olvida que Estados Unidos era pues prácticamente un país racista. Bueno, ya vimos lo que pasó ahora durante la pandemia, pero también tenemos todas estas cuestiones de que estamos hablando ya de los años prácticamente 70, inicios de los 70, están todos estos movimientos por los derechos de los afroamericanos, sin Así hablar es, de todos los demás grupos de minoría que todavía eran mucho más relegados, ¿no? Más ignorados. Los latinos, los asiáticos, ¿no? Diferentes orígenes. Y claro, entonces la música también estaba muy eh, pues cooptada precisamente por estos blancos que eran los que manejaban la industria musical, los que eran pues, los principales inversionistas y buscaban pues música para un público blanco. Y de así hecho por es. eso hay mucha polémica de que en algunos momentos
tomaron música de los afroamericanos o de otros grupos y se los hacían cantar a blancos para venderlo precisamente porque, bueno, era un público Claro, racista. O sea, no así era, es. bueno, de hecho recuerdo la película El cantante de jazz, que el Ajá, protagonista pues es un blanco con pintada la cara de negro. O sea, tan racistas que, o sea, ni siquiera contratada, ¿no? Ahorita vemos que, por sí, ejemplo, lo que el viento se llevó, pues contrató muchos afroamericanos, pero en muchos momentos del cine, pues los papeles estelares, aunque fuera un afroamericano, el protagonista en el guión era un actor blanco con la cara pintada, o sea, sí, el racismo era muy sí. radical y por eso vemos que había cierto desprecio también hacia ciertos ritmos o ciertas músicas de parte de la sociedad por esa base racista. Así es. Mira, ya encontré, por eso andaba ahí distraído buscando. Perdón, no es de jazz, era más bien de blues, Mm, justamente. La madre del blues. Esta salió en mm, 2020, está ahí en Netflix, en la plataforma de Netflix. Esto en Chicago en el año 1927, una cantante de blues, Ma Rainey. mm. Y bueno, ahí se ve todo este asunto de la sesión de grabación, justamente lo que estábamos comentando y bueno, está fuertezona, o sea, no es para todo público, hay que aclararlo, porque vienen algunas escenas un poco fuertes, se puede decir, no es para toda la familia, pero sí es muy recomendable, sobre todo porque se ve como el punch del blues y de los negros, pero también toda esta tensión social y bueno, asuntos ahí de racismo, pero también, bueno, está Viola Davis, una gran actriz, y Chadwick Boseman, que es el Black Panther, creo que si no mal recuerdo, la última película que grabó antes de morir. Está genial. Ahí se ve bastante lo que estamos abordando en el tema de las grabaciones, justamente, ¿no? Sí, y también es parte de lo que creo que es interesante, pues es todo este contexto cultural que es precisamente influye mucho en los diferentes estilos musicales y muchas veces es un determinante pues en los contenidos de las letras. O sea, por ejemplo, pues Así todas las es. cuestiones del blues, pues son canciones que hablan de pobreza, amor, desamor, pero de un estado de pobreza. El Sí, rock sí, and sí. roll blanco, pues era mucho más festivo, ¿no? Hablaban de cantar y Ajá. de Elvis Presley, pues que no se metieran con sus zapatos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. eran cuestiones así muy radicales, pero por la misma cuestión cultural, ¿no? Así como el hip hop, el rap, pues su Claro. música hablaba de barrio, balazos, drogas y esos contextos, mientras que mucho del heavy metal y del metal se empezó a meter como en cosas a veces de ocultismo, de satanismo, pero Sí. porque una manera de rebeldía, tomando en Ajá. cuenta que en Estados Unidos pues hay infinidad de grupos cristianos por todos lados y muchos de ellos pues bastante radicales, una Radicales. cuestión de disciplina o de obsesión, podríamos decir en algunos casos, de represión en muchos aspectos y que estos jóvenes pues veían en eso una rebeldía y pues se les hacía fácil, ¿no? Aparte de que vendían. Así es. Sí, sobre todo, creo que ahí va cambiando según el discurso y también en la era, digamos, ya del vinil, del impreso como tal, pues hubo muchas cosas, maravillosas, ¿no? Por ejemplo, en cierta época, y fue, yo creo que hasta revolucionario, que finalmente pues era a base de petróleo y plástico, ¿no? Lo que es el vinil tal cual, pero pues quién no recuerda en alguna época dorada, a lo mejor no nos tocaron los años mozos de los Mm. setentas, qué sé yo, pero pues obviamente el material físico pues lo vemos después, materiales incluso con colores, Mm. rojos, azules, blancos o plateados o de otros colores. Además, también la cuestión de la industria que se vuelca a no ser tan sobrio, ¿no? Por ejemplo, las portadas son muy importantes en los discos, ¿no? Sí, que precisamente convierte, bueno, o más que convertir, yo creo que sobreexplota precisamente todas las posibilidades de mercado que te daba precisamente el formato, ¿no? O sea, un disco grande, obviamente puedes explotar mucho más en cuanto al diseño de la portada, los interiores, cosas que podrías meter.
y que van viendo que eso va llamando mucho la atención y que va creando pues esta idea de que la gente quiera comprar más, ¿no? De manera que por la competencia muchos empiezan a meter cosas adentro de los discos y que era como un plus. Que de hecho yo creo que a muchos que pasamos por diferentes épocas nos tocó que luego ya se nos hacían muy pobres ciertos CDs que ya no traían prácticamente nada, ¿no? Sí, Cuando lo comprabas y pues nomás ahí la portada prácticamente el disco y se acabó, que ya no traía nada más cuando a veces nos habían acostumbrado que venía un librito, que venía pues algo más, ¿no? Como que le daban un plus que se te hacía que a precio, aunque pareciera un poco caro, valía por todo lo que te estaban dando. así es. Y bueno, domina pues bastante tiempo, ¿no? La utilización del vinil, este formato, aún, bueno, hay que aclarar también por ahí, a la par, las cintas también, ¿no? Ujú. Pero bueno, las cintas, acuérdate, ya vienen un poco después y creo que el auge, pues obviamente todo viene con una cuestión de espacio, reproducción, posibilidades que te daba la música, que es lo que te hace que sea práctica, ¿no? Sobre todo el Ah, consumirla, porque claro, los discos de vinil, pues sí tenían muy buen sonido, o sea, siguen teniendo muy buen sonido, sí, es algo que es, yo creo que es lo que más vale, ¿no? El sonido, pero el problema era el espacio, ¿no? Como, pues si te fijas sí. aquí, pues son un montón y pues es, o sea, si esto fuera en cassette, pues sería un cajoncito. O en un disco duro, pues nomás la Sí, cajita ahí guardada, ¿no? sí, entonces claro, ahí es el punto de cómo muchos se deshicieron precisamente de sus viniles, porque obviamente estamos hablando de que igual y en esos momentos esas generaciones que los habían estado comprando, ya les llegaba el momento de pasar de la adolescencia a casarse, tener otro trabajo, tener que... Y entonces muchos empezaron a deshacerse de eso por el espacio, porque bueno, era parte de tener esa, recuperar parte de la inversión, pero al mismo tiempo pues, se lo compraban en cassette, que como pues, ocupaba menos espacio. Entonces el cassette, y sobre todo por el hecho, yo creo, de que si vamos viendo un poquito la historia, como esta idea de que fuera directamente también empresas automovilísticas que empezaron a apostarle a tener un auto donde pudieras escuchar tu música y que a Exacto, partir de sí. ahí, no, que los primeros pues eran de vinil, pero obviamente era muy impráctico por todos los baches y pues esa cosa, ¿no? No Sí, y con, había, ¿cómo se le llamaba en el CD? No había antifreeze, sí, sí, no me acuerdo que cómo se no, llamaba. Sí, todo pues brincaba, ¿no? Sería como sí. poner ahorita una tornamesa y conectarla y andar ahí, Y pues obviamente va a estar salte y salte la aguja. Entonces, claro, a partir de que salen estos precisamente de 4 pistas, de 8 pistas, estos cassettes y en estos autos, pues claro, la otra competencia pues, son los alemanes con los cassettes, ¿no? Pero el cassette, pues creo que también por su formato, por el hecho de que empiezan a hacer toda una serie de aparatos para que lo puedas escuchar en tu casa y sobre todo yo creo que cuando sale el Walkman, pues esto es lo que hace que ganen definitivamente, porque bueno, claro, no toda la gente tenía carro. sí, no, no, no. Y yo me acuerdo que salieron grabadoras de todas, muchas de diferentes marcas. Obviamente el problema yo creo que ahí lo que nos hizo un poco tener un desencanto con las cintas era precisamente estas grabadoras, que muchas eran muy malas y a cada rato se comían la cinta. Entonces yo creo que a todos Sí. los que nos tocó también lo de los cassettes, nos tocó eso de estar con la pluma o con algo dándole vueltas, sacando la cinta, repegando la cinta con Durex, buscando maneras de... Pero la evolución que sí tuvo el cassette fue precisamente el permitir que la música se distribuyera de una manera más masiva que el vinil, porque salieron los cassettes que podías regrabar. Así es. Que por Sí. cierto, también hay una recomendación, perdón que te Ujú. interrumpa, No, no, para que no. no se me pase ahorita de Ujú. volada, la busqué, porque también hay una, creo que es miniserie, si no mal recuerdo, sí, es Netflix, también la encontramos, se llama Mixed by Ari. Está muy buena. Esta es de unos hermanos italianos que se dedican a piratear cassettes y hacer sesiones Ujú. de música, en donde pues ellos en realidad pues su onda era ser DJs, o sea, era hacer sesiones para los antros
o hacer como mixtapes Mm, que se pusieron de moda. Eh, yo creo que todos hicimos mixtapes realmente, todos hicimos mezcla de todo, sí. surtido rico o de grupos o de varios géneros, porque esa era la modalidad de poder grabar en cassette y tener como la música, pues en un formato, como bien dices, más pequeño y sabrosearle y hacer que ahí como surtido. Y esta miniserie es muy interesante porque, o sea, hicieron una onda hasta como de mafia, ¿no? O sea, Ujú. distribuían los cassettes hasta que, pues bueno, ahí les cayó el fisco y pues los metieron al bote, ¿no? Pero duraron un buen rato y tuvieron la fortuna de estar en los mejores programas, en San Elmo, viendo, tener grabaciones, que también vamos a comentarlo por ahí con la utilización de las caseteras o de las grabadoras. Por ejemplo, esta onda, los bootleg, está bien chido eso, ¿no? O Sí, sea, de hecho, ¿de cuántos artistas pues no tenemos así de antaño? No sé, por ejemplo, yo soy fan, se hicieron tan fan, o hubo una banda tan fan de los bootlegs, por ejemplo, a quien nos gusta, por ejemplo, Pink Floyd, que llegó el momento que hasta ellos mismos ya en estas últimas colecciones que hicieron, o sea, hay bootlegs tan buenos que pues ya no les quedó otra que ya es parte de las mismas colecciones, ¿no? ujú. Sí, porque claro, eso te facilitaba sobre todo a partir de que se pudo también grabar. Te digo, o sea, muchos sacaban, o sea, de los mismos que estaban con ellos en la gira, pues agarraban un Ajá, cassette, lo metían y grababan el concierto, ¿no? Desde ahí, porque claro, los discos en vivo de vinil, pues muchos eran muy malos porque no se podía grabar bien y, o sea, por ejemplo, el de Kiss Alive, el uno, en realidad lo que hacen es las canciones de estudio, nomás le van poniendo ahí de repente ruido como si se escuchara un público para que pareciera que estaba en vivo, pero en realidad, o sea, fue mucho hasta después que ya se pudo grabar bien en vivo para sin que se viciara el sonido, ¿no? Sin que no es exacto, porque también muchos bootlegs eso era lo que tenían, que se escuchaba más el público que lo que tocaban ellos, o a veces no se claro. entendían muy bien, no se escuchaban cosas. El de las chelas, ¿no? Ahí. Sí, sí, la gente que estaba cotorreando a un lado, o sea, se escuchaba de todo menos el concierto. Claro. Entonces, claro, esa sensación de querer escuchar el concierto, pues yo creo que más bien toda esa mala calidad de la cinta la compensaba la imaginación del que decía, wow, yo estuve ahí, ¿no? Y de la nostalgia, porque en realidad cuando lo escuchabas, pues se escuchaba muy malo, ¿no? Ujú. Como estar intentando agarrar una estación de radio muy lejana que casi no se escucha y se escucha más la estática que otra cosa, de repente viene y de repente ve el sonido, porque sí, se escuchaban muy mal, ¿no? Pero sí, como dices, creo que todo esto abrió un mercado muy importante. Bueno, también le mandamos saludos al Melody, que andaba también en Uy, ese sí, claro. El buen negocio. Melody. Por ahí, por ejemplo, en mi tierra, allá en Guadalajara, eh, le decíamos el hi-fi, es pues, se puede decir que coleccionador, pero también hace copias de grandes conciertos de los 70s, 80s, 90s, obviamente en cassette, obviamente ya después en CD, los conciertos en video también en Ujú, DVD, en VCD, Blu-ray, incluso ya ahorita, porque pues no, las casas disqueras o las discotecas como tal, o estas nuevas eras como Mix Up y todas estas tiendas, pues llegaron mucho después, entonces no había manera como de, pues, ¿y cómo voy a ver el concierto ujú. tal o qué sé yo? Y bueno, para no ahondar, que por cierto, bueno, obviamente le mandamos saludos al buen Melody que ahí sigue, todavía en resistencia, ¿no? Por Sí, ahí sí, creo que sí. está en la calle de J. Correa, ¿no? Si no mal Sí, recuerdo. ahí tiene su negocio, ahí hay una barbería y ahí está también él todavía Eso. vendiendo viniles, cassettes y CDs, DVDs y todo lo que puede. A ver, ahí también se hacen sesiones, ¿no? Sí, también de También. repente ahí armamos sesiones de viniles, ahí un poquito de todo, ¿no? Con diferentes cosas. Muy bien, pues le mandamos saludos al buen Melody. Ah, y también al Ricardo y al Chuy Montañez, ¿no? Que fueron también de los que empezaron a distribuir un montón de cosas de música. Bueno, yo estaba más en la disco, ¿no? Pues sí Sí, recuerdo mucho pues, sus cassettes, que eran compilaciones de lo que, así como decías con estos chavos, ¿no? De lo que ellos sí, grababan. como Harry. Sí, sus Había un montón de mixtapes, ¿no? compilaciones, ¿sí? Sí, que luego los encontrabas precisamente pues, en varios lados, precisamente esta cuestión de la piratería. Así es. Que yo creo que, bueno,
así para terminar con esta idea, yo no atacaría tanto a la piratería en el sentido de si era precisamente para distribuir cosas que no encontrabas. Porque Exacto. claro, las cosas que puedes encontrar ahí en cualquier tienda, pues eso sí ya estaría entre comillas, ¿no? Obviamente, si te Claro. gusta, pues prefieres comprar el de mejor calidad. Pero claro, cuando te venden de una banda que en tu vida has escuchado, que no es de tu país, que es muy rara de conseguir, que Sí. nomás grabaron como, o sea, un demo y ahí unas cuantas copias y se acabaron y ya se deshizo la banda, la disquera nunca, quién sabe qué, lo que pasó con los derechos, pues claro, en ese sentido ayudaban mucho precisamente a conseguir la música, ¿no? Ya que te pudieras adquirirla. Sí, y justamente lo que comentaba ahorita de esta historia de Mixed by Harry es que llegó un momento en que hasta artistas buscaban a estos chavos para que pusieran sus singles en los mixtapes porque se hacían muy famosos, Ujú. o versiones que no habían salido, o ellos también compraban música más actual, donde hacían prácticamente lanzamientos o sea, yo creo que ahí hay una situación como de brecha entre lo que es esta onda de, que obviamente sé que está mal, ¿no? O sea, hay que reconocer que la piratería pues no es buena, pero hasta cierto sentido, ¿no? Porque yo creo que hay artistas que sin la distribución de esta manera no pegarían o no serían lo que es, ¿no? O quizás incluso no solamente artistas, ¿no? Géneros, ¿no? ¿No crees? Ujú. O sea, yo creo Sí. que hay géneros que no hubieran llegado a ser lo que son ahora o movimientos mundiales, si no hubiera existido realmente este paso de que no lo vamos a llamar como la onda de la piratería, o como el robo al artista, sino más bien la forma de distribuirla Ujú. de mano en mano, ¿no? Como, ahora sí que como a la vieja usanza de la, ¿cómo se puede decir? Tradición oral, ¿no? De pasar lo que viene o lo que escucho o lo que veo o lo que, pues, ¿cómo lo puedes transmitir? O sea, ¿cómo es, pues, cómo lo puedes, rebobinar para, bueno, esto es lo que viví, esto es lo que escuché, pues si no hay un material, ¿no? Sí, Pues no había y de otra, ahí, ¿no? y ahí conectamos con lo que habíamos hablado esa vez de lo del reggae, ¿no? Ajá, Como ciertos discos llegaron a Jamaica y a partir de sí, los DJs y de todas estas sesiones, pues esas canciones empezaron a ser populares, ¿no? Y también la radio tuvo que empezarlas a incluir para no quedarse desfasada. Y entonces, cuando ya tienes una retroalimentación y al mismo tiempo la industria disquera empieza a voltear los ojos hacia allá porque ve que eso se está vendiendo. Y ahora ya te lo quiere exacto, vender también de manera legal porque antes lo tenías, pero era pues distribución muy limitada. Entonces, sí, claro, también claro. hay que era algo que, bueno, pues sobre todo pasaba mucho en el rock, ¿no? Cuando decían, es que este grupo ya se hizo muy comercial. Y tenía sus fallas porque el hacerse comercial significaba que ya los iban a limitar en ciertos momentos a la creatividad porque ya te exigían cierto número de discos. Y pues obviamente igual y tenías un disco bueno y los otros pues eran casi que de relleno para cumplir con el contrato. Pero por otro lado, hacía que esos géneros se volvieran más populares y que la gente pidiera más de ese tipo de música, porque de lo contrario, pues ya no hubiera llegado nada más. Exacto, sí. Y ahí, pues de alguna manera, sobre todo en la cuestión musical, creo que también en formatos, hablando de la industria independiente, de cine, qué sé yo, bueno, ya sería meternos en otros menesteres, pero bueno, Ujú. hablando de la música particularmente, yo creo que fue muy necesario también esto, ¿no? Estos tipos de formatos para poder obtener este tipo de material que sin duda fuera transportable. El caso del cassette fue muy idóneo, o formatos como decías, de diferentes tipos de cinta. Y el bootleg que es muy necesario, sobre todo en esa época, que por cierto viene de la misma palabra, Ujú. porque en realidad se dice que los primeros bootlegs se metían las caseteras, no sé cómo, porque pues también depende de la bota, ¿no? Pero se Sí. metían en las botas
como para ocultar, vaya, Para poder pasar y ¿cómo grabarlos. vas a, llegas con tu grabadora y, ay, carnal, pues si ahorita ni una camarita te dejan pasar, pues antes no, pues cómo llegas con, que voy a grabar este carnal, ¿no? Acá con la caseterota, ¿no? Pues obviamente no, entonces veían los formatos lo más pequeño posible y ocultarla en la ropa, en este caso en las botas, y se le quedó este mote, pero hay cosas muy, muy buenas, ¿no? O sea que son muy rescatables, claro, ya aprovechando la misma tecnología, los bootlegs que ya escuchamos ahorita, pues claro que ya tienen, ya le pasaron ahí la rasuradora, le quitaron cositas, ruidos y demás, lo más que se pueda, y ya tenemos bootlegs un poco más presentables, y aparte en formato digital, ¿no? Digo, hasta en Spotify te puedes encontrar bootlegs muy buenos o bandas ya reconocen el bootleg, ¿no? Porque Sí. cuántas bandas no, o cuántos proyectos no vieron discos piratas tan chidos que se convierten en de culto, ¿no? O sea, Sí, sí, cuántos sí, porque era mitos lo no hay. único Es que que este había. salió en, no sé, Japón, Ujú. con esa portada, pero resulta que no es oficial, cabrón, ¿no? Sí, porque era lo único que había. Digo, era muy difícil. Obviamente es la misma lógica que está usando, por ejemplo, ahorita plataformas como Spotify, Ajá, ¿no? O sea, es la misma lógica. ¿Te gusta esto? Te muestro todo lo demás que se parece a esto, que está bajo la misma etiqueta. Porque como te gusta esto, estoy seguro de que también te va a gustar escuchar esto otro y es una manera como de irte metiendo más cosas y más cosas. Porque claro, era lo que pasaba antes, o sea, de repente empezabas a conocer cierta música y te empezabas a juntar con ciertos amigos porque les gustaba la misma música y sí, también intercambiabas música. Entonces era como que, pues sí, te ibas juntando con quien sabías que tenía cosas. El tape favoreció precisamente el hecho de que ya no era, pues préstame el disco, ¿no? Sino simplemente, pues te traigo sí, un cassette, grábamelo. sí, sí, En lo sí, que lo puedo comprar o lo puedo conseguir, porque claro, había cosas que o eran demasiado caras o eran muy difíciles de conseguir porque todavía no había un mercado tan amplio para todo eso. Y pues la mayoría de las distribuciones aquí en México, sobre todo en las ciudades más pequeñas de provincia, pues se iban sobre lo que más vendía, claro. Sí, más sí, que sí, arriesgarse a traerte algo, pues sí, que uno decía, y este grupo, pues igual y vende, igual y no vende. Mejor no, mejor tráeme los mismos 40 de este mismo que está vendiendo mucho y sobre eso claro. nos vamos y con eso llenamos todo, ¿no? Sí, sí, Y, sí, es parte de la misma distribución, no, no, pues esto no se mueve igual, mejor lo que mueve masas o lo que es más comercial es lo que puede, o sea, sigue pasando en otras cosas, ¿no? Pero era lo más idóneo, ¿no? Bueno, les comentábamos al inicio del programa que este podcast lo hacíamos en dos partes, si te parece, Ujú. digo, no sé si quieres cerrar con algo sobre el vinil. Vamos a regresar al vinil, ¿eh? Al Más final. bien, sí, sí, Es sí, obvio que vamos a regresar al tema del vinil porque justamente en esta evolución hay un resurgimiento muy chido del vinil, pero lo vamos a tocar, si te parece, en la segunda parte, ¿te late? perfecto. Muy bien. Bueno, nos despedimos de esta primera parte y en unos minutos más por ahí se va a publicar, se va a estrenar esta segunda parte de este especial podcast dedicado a la evolución de los formatos en la música. Y bueno, pues despedimos esta primera parte que lo abordamos un poco más hacia los inicios de las grabaciones y obviamente al vinil como tal, aunque Ujú, bueno, pues va a resurgir, va a volver a salir el tema en un ujú. ratito más, es obvio, y de hecho eso creo que nos gusta tanto a Fabián como a mí, porque hubo este resurgimiento y a muchos melómanos y bueno, mucha gente que adora este pedazo de plástico Ujú. porque se ve mucho mejor, las portadas se ven más chidas, el sonido es mucho mejor, y bueno, hay también este flashback y sobre todo para las nuevas generaciones que dicen, ah, caray, ¿qué onda, no? Aparatos que vuelven a resurgir. Bueno, ya vamos a platicar un poquito más en Ujú. un De hecho, ya ratito. nomás para ir cerrando, pues yo creo que parte de este resurgimiento sí se refleja mucho. Yo lo he visto en las películas que han salido últimamente, o sea, de Sí, unos 5 años para acá, más, yo creo. prácticamente en todos los no, pero de unos, yo digo Ah, como que de sí, unos cinco sí, ya. años para acá, en casi todas las películas, cada vez que van a escuchar música, ponen viniles. Sí,
Sí, sí, sí. No, y Mientras, aparte, o sea, las mismas películas ya son refritos, ¿no? O ujú, rebirth de historias. Esta onda de la nostalgia, al menos de hace una década para acá, o ya 2000 hacia ujú, acá, 2010 para acá, se ha puesto incluso de moda las nuevas generaciones ya están agarrando también. Por ejemplo, ahorita mi hijo, un ejemplo, sus películas favoritas son ahorita actualmente su top, sin bronca es Volver al Futuro ujú, y Star Wars, o sea, y dices, o sea, tiene 7 años, ¿cómo es posible, no? ujú. Pues sí es posible. Bueno, regresamos en un ratito. Esta fue la primera parte y no nos despedimos. Chequen la segunda parte de este podcast.